Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de Mapbox. La vez pasada habíamos creado un mapa muy sencillo y vamos a crear ahora una barra de navegación en la parte derecha para algunas herramientas del manejo del mapa. Empezamos con el CSS. Voy a copiar y pegar el código porque es un poco largo y ya vamos a ver de qué se trata. En el HTML vamos a crear la barra de navegación. Le vamos a dar un ID que es este mismo listing group. De clase listing group. Dentro de esta barra vamos a empezar a crear las opciones de tipo checkbox. También va a tener un ID para cada funcionalidad de la barra. En este primero vamos a dejar un scroll zoom. Y lo vamos a dejar como check. Le vamos a definir un label. Entonces para esta opción scroll zoom, vamos a dejar el label como scroll zoom y vamos a cerrar esta etiqueta de lengua. Voy a pegar las otras opciones que es el de caja zoom, el de drag rotate, drag pan, keyboard, doble click zoom y touch zoom rotate. Acá en la parte de estilos lo que está haciendo es darle estilo a la clase listing group, que fue la que definimos acá de la barra de navegación. Para el label le define un radio, un borde. Para el tipo checkbox, cómo se va a mostrar, el fondo, qué tipo de cursor. Toda esta es la parte gráfica de cómo se va a ver nuestra barra de navegación. Guardamos cambios y si refrescamos el mapa ya podemos ver la barra de navegación con cada una de las opciones. Ahora vamos a ir al JavaScript para configurar las funcionalidades. Document. Vamos a llamar ese listing group usando getElement by ID. Vamos a llamar a esta barra y le vamos a agregar un evento que al cambiar se dispare una función vamos a crear una variable para que el argumento e se active o se desactive.
Borramos este paréntesis. Nos falta otro corchete acá y listo. Hay que tener cuidado con estos corchetes para saber dónde se abren y dónde se cierran. Entonces esta es una función muy sencilla que valida si el objetivo, es decir, si alguna opción está chequeada o no, para habilitarla o deshabilitarla. Vamos a guardar cambios y vamos a refrescar. Entonces, ¿para qué nos sirve estas opciones? Para habilitar o deshabilitar estas opciones. Entonces, por ejemplo, scroll zoom. Cuando hacemos con el botón central, hacemos zoom in o zoom out. Si lo desactivamos, ya no nos va a permitir hacer esta opción. Por ejemplo, doble clic zoom. Si yo le doy doble clic zoom a cualquier parte del mapa, me hace zoom. Si yo lo desactivo, ya no me va a permitir hacer esta opción. Si la volvemos a activar, ya funciona. Por ejemplo, este drag rotate, ustedes con el botón derecho pueden ir rotando la imagen. Si lo desactivamos, ya no me va a permitir hacer esto. La funcionalidad de Keyboard es que con las flechas del teclado ustedes pueden ir navegando por el mapa. Si la desactivamos, ya no nos va a funcionar. Entonces, básicamente, la funcionalidad que acabamos de crear es para habilitar o deshabilitar estas herramientas de manejo del mapa. Vamos a probar cambiándole el estilo del mapa. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, vamos a ver este que, como nos lo muestra. Vamos a dejar este. Entonces simplemente copiamos este estilo y en el JavaScript, en la parte de estilo, lo cambiamos y así ya se nos ve nuestro nuevo mapa. También está este que es oscuro, este es bonito. Y como les menciono, ustedes mismos pueden crear sus propios estilos desde la cuenta de Mapbox. En otro video les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a dejar este de Streets. Creo que es como el mejor. Y eso es todo por este video. Espero que haya sido útil. Les recuerdo que toda la documentación del API y con algunos ejemplos se encuentran en la página que les voy a dejar en la cajita de comentarios. Se pueden guiar para crear nuevas funcionalidades y en el próximo video vamos a mostrar cómo se usa la barra de buscar. Espero que les haya gustado el video y suscríbete al canal para recibir más contenido. Nos vemos en el próximo.